Ahí está. Bueno, como ven, entonces el tema de hoy es uniones soldadas en construcciones metálicas. Ahí tuvimos una primera introducción a los conceptos generales. El tema de la soldadura en sí es todo una especificación, un campo de investigación y de desarrollo. Hay empresas enteras y entidades enteras que trabajan en el campo de la soldadura, que es una manera de vincular los metales, ¿no? Pero es tan extenso y tan vasto el campo de investigación de este fenómeno, de esta técnica, que ha dado lugar a esto, justamente, a toda una especialización. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una pasada por arriba de lo que a nosotros más nos interesa y vamos a tratar de mostrarles las cosas, las características bases de esta técnica. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? No, por mi parte No, no. no. Bien, nosotros vamos a trabajar, vamos a analizar las ventajas, las desventajas, los procedimientos de soldadura, los tipos de soldadura, la posición, la representación simbólica para indicar en los planos, vamos a ver algunas cosas de eso. Vamos a ver algo que se llama el SAC, que es la zona afectada por el calor en las soldaduras, los tipos de falla de la soldadura, el área efectiva, los parámetros límites a considerar, diseño, resistencia por diseño, algunos ejemplos de cálculo y controles. Eso es lo que nos interesa abarcar hoy. Es bastante, así que avisen cómo están, si pierden el interés, si ven que si la cosa se complica, pidan una pausa, es bastante extenso, ¿no? En principio, y además las filminas están muy cargadas, realmente es interesante analizarla. Este material también está en el campus, pero vamos a dedicarle un poco ahora a nosotros acá, ¿no? Fíjense que la soldadura, lo primero que vamos a decir es que es un proceso de fusión localizada entre partes metálicas. A partir de un calentamiento en estado plástico de las partes, se hace una nueva vinculación molecular de las partes. Sin embargo, la soldadura es un procedimiento de unión muy resistido en los primeros años, porque evidentemente tenía poca resistencia a la fatiga, es decir, las uniones soldadas ante cualquier cambio de esfuerzos empezaban a fallar, y además era imposible asegurar la calidad del procedimiento de la soldadura. ¿Me explico? Sin una desmedida estudio, digamos, cantidad de controles. Entonces, en realidad, la soldadura era un proceso inviable para las construcciones en su momento. No garantizaban seguridad, y en su momento no, entonces por lo que no eran consideradas, ¿no? ¿Cómo se resolvió este tema y ocupó este lugar tan importante que tiene hoy en día? Bueno, a partir de una asociación, digamos, que surgió como mecanismo de regulación de procedimientos para poder ejecutar este tipo de uniones, ¿no? Es decir, lo primero que se dijo es, bueno, si nosotros regulamos los procedimientos, si calificamos a los soldadores de manera tal de asegurarnos que la mano de obra sepa hacer lo que tiene que hacer a partir de un proceso de calificación, de revisión y calificación de esa mano de obra. ¿Me explico? Establecemos mejoras en las técnicas, establecemos técnicas para producir esta unión y mejoras en esas técnicas. Y equipamiento adecuado que te da los insumos necesarios como para poder hacerlo. A partir de la combinación de estas 4 pautas, la soldadura empezó a ser un proceso viable técnica y económicamente. ¿Me explico? ¿Está claro hasta acá? Sí.
¿Cuáles son las ventajas? Bueno, básicamente la economía, vamos a ir rapidito con algunas cosas, algunas ideas que a mí me interesa destacarle, me voy a tomar un poquito más de tiempo. Y algunas cosas les voy a dejar para que hagan una pasadita a ustedes, incluso algunas se estuvieron viendo, ¿no? Son económicas, facilita el diseño de las uniones, bueno, permite ajustes en obras, si uno pudiera hacer soldaduras en obra, pero esas no son las principales ventajas, sino las desventajas que podríamos considerar, bueno, que induce altas temperaturas, que genera toda una zona afectada por el calor, esto que es un punto de fractura factible, necesita supervisión de obras, sí, necesita un procedimiento, una supervisión, un equipamiento adecuado, un clima adecuado, es decir, requiere todo un montón de condiciones para poder hacer una soldadura de calidad, entonces requiere de condiciones adecuadas para poder realizarla. En cambio, ¿se acuerdan que los bulones era preparo los agujeros en el taller y después pongo un muchacho que pase el perno por ahí y lo ajuste, máxima fuerza de tuerca sobre la llave y se acabó? Entonces hay un cambio radical en las características de montaje. Esto es un procedimiento para hacer en cierta condición, en cierto ámbito, donde se puedan dar ciertas condiciones. No puede haber viento, bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué es la soldadura? Bueno, la soldadura por arco eléctrico. Bueno, la descarga eléctrica se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa. Es decir, básicamente el procedimiento consiste en poner dos electrodos a una cierta distancia con una diferencia de potencial y una atmósfera gaseosa en donde resulta factible las descargas. Dichas descargas se producen de los electrodos, del ánodo negativo al positivo, o del cátodo al ánodo, los electrodos, pero también saltan y se ionizan, se generan iones positivos que saltan hacia el cátodo, me explico, hacia el ánodo. Lo concreto es que este proceso electrónico, o mejor dicho, eléctrico, digamos, se realiza con una generación de energía muy grande, una generación de energía que produce un desprendimiento de calor. Este movimiento de partículas en una cierta atmósfera se produce a costa de una gran producción de calor, del orden de los 6000 grados, ¿está bien? Eso es lo que se aprovecha de este procedimiento. Hay diferentes tipos de procesos de soldadura que nosotros vamos a analizar. En principio, el procedimiento SMAU es un procedimiento, es la típica soldadura por electrodos o con electrodos. Ahí está, ahora sí. En donde se utiliza un generador de esa diferencia de potencial, una unidad de corriente para generar una diferencia de potencial, un portaelectrodos, una pistola portaelectrodos. En este tipo de soldadura básicamente se utiliza un electrodo recubierto. ¿Qué es un electrodo recubierto? Es una varilla de acero, de cierta característica de material, recubierta con un revestimiento que tiene varios componentes. Sílice, bueno, una diferente cantidad de componentes. ¿Qué hacen? Bueno, se queman a estas altas temperaturas que se producen por la diferencia de potencial, se queman y generan una atmósfera que recubre la zona de la unión, recubre la dilución del material de acero que está transformado en líquido en un charco en ese lugar. Genera una atmósfera de recubrimiento.
De esta manera, además, se direccionan digamos, las partículas de acero, se direccionan en un campo que se arma con una distancia de un diámetro más o menos de distancia entre la pieza a soldar y el electrodo. Se genera un campo, una atmósfera gaseosa que protege el metal líquido en ese momento y evita que se oxide instantáneamente, ¿me explico? Evita que tome oxígeno del ambiente. Bueno, ¿en qué consisten los electrodos? Básicamente los electrodos tienen, vamos a explicarle la nomenclatura que tienen. AWS es American Welding Society, la nomenclatura de esta institución de los Estados Unidos que regula los procedimientos de soldadura. La E básicamente es de electrodo. 60 indica la resistencia última del material en libras por pulgada cuadrada. Hay 60, hay 70, hay diferentes resistencias, de distintas resistencias de material, ¿no? En estos dos primeros números del electrodo. El 1 siguiente indica para soldar en vertical u horizontal, es decir, no sirve para hacer soldaduras sobre cabeza. Si es 1 es soldaduras hacia abajo, bajo mano, en horizontal o en vertical. Y 3 es el tipo de revestimiento. Eso tiene que ver con, de acuerdo a los metales que se vaya a soldar y el equipo que se vaya a poner, a veces un tipo de revestimiento funciona mejor que otro. Otra vez entra en el campo de las especificaciones. Hay rutílicos, hay diferentes tipos de electrodos, entra en el campo del desarrollo de las distintas características para este tipo de soldadura. En principio esta es la SMAU. También utilizada en estructuras metálicas esta soldadura, la GMAU, Gas Metal Arc Welding, o MIG-MAG, Metal Gas Inert, o Metal Active Gas. Esta es básicamente las soldaduras a base de argón, en donde se utiliza un gas inerte para generar esa atmósfera que requiere la soldadura en ese momento donde está el metal diluido o líquido. Para generar esa atmósfera se utiliza un agregado de este gas, esta es esta modalidad. En estas soldaduras, básicamente en la GMAU o en la MIG-MAG, se utiliza un rollo de alambre que se va devanando con un motor sobre una pistola, y va avanzando a una velocidad controlada. Tiene un mayor nivel de automatización que el anterior que vimos. El único sistema de automatización que tiene es la corriente y la intensidad de corriente que se regulan en la máquina, y después es el operario el que tiene que cambiar de posición el electrodo para generar la soldadura y además para mantener la distancia de un diámetro que necesita entre la punta del electrodo y el elemento a soldar. En esta otra, el avance del cable es en general dado a un ritmo, y la pistola se coloca en general sobre unos carritos que circulan por sobre la pieza a unir y genera el cordón de soldadura. Se las llama incorrectamente semiautomáticas o automáticas a soldadura. Bueno, es justamente por esto que decía Daniel, que puede automatizarse parcialmente la operación. Estas soldaduras que se automatizan son las que más se utilizan en el taller, que estamos viendo que es el lugar más apropiado donde hacer, porque hace falta todo este equipamiento. De movida hace falta todo este equipamiento. Y además, para producir una soldadura que esté en el campo de lo aceptable, hace falta un procedimiento, cómo se va a hacer, y un soldador calificado. Entonces, fíjense que estas condiciones prácticamente que la inhabilitan para llevarla al campo.
No obstante eso, van a ver que se hace soldadura de campo, ¿me explico? A veces hay que soldar caños, entonces se trata de buscar las mejores condiciones para producir esto en el campo, donde se va a montar. Pero estábamos con los tipos de soldadura. La otra, la soldadura, la FKU, FKU-S o FKU-G, autoprotegido o con protección gaseosa, radican básicamente en la misma que la anterior, pero con un tubo, es decir, el electrodo no es un alambre macizo, sino que es un tubo de acero con alma de fundente. Al fundente ellos le llaman flux core, corazón bueno, de lo que nosotros le llamamos fundente. Es el fundente del procedimiento. El metal de aporte es justamente en este cilindro, y esto también se devana a partir de un rollo con una maquinita, y también se puede automatizar sobre un carrito que va recorriendo sobre una viga y produciendo la soldadura. Es una soldadura que se puede automatizar igual que el procedimiento anterior. La diferencia consiste en qué voy a utilizar. Voy a utilizar un cilindro con autoprotegido, o voy a utilizar, bueno, es justamente, la diferencia esta es la del cilindro autoprotegido, es la que yo les estoy presentando acá. La FKUG tiene protección gaseosa, es este sistema, con un tubo que le agrega le genera un gas de protección a la zona de unión, y el alambre es un alambre hueco, pero también se utiliza alambre porque da una mayor penetración. Muchas veces se utiliza ese alambre, es mucho más barato que esta segunda, porque este es un alambre que tiene toda una tecnología. El alambre hueco es el alambre directamente del material, y muchas veces es la más, de hecho, la FKUG, es la más difundida de todas, para hacer en taller. Bien, esas son las diferencias. Como ven, son algunas diferencias. Las que más se utilizan en construcciones metálicas son esas que les estuvimos mencionando recién. Hay otras soldaduras más para generar una mejor calidad de unión entre las partes y asegurar el procedimiento de una manera más acabada. Esta es una, arco sumergido. En esta, el arco se produce por dentro de un polvo de minerales que hacen una cobertura de ese arco, por eso se dice arco sumergido. Y lo que viene atrás, este elemento que viene acá atrás, es una aspiradora que viene aspirando este polvo en donde se sumerge este arco. Acá está la pistola que produce la diferencia de potencial, el alambre eléctrico que también se devana y se agrega. Por delante hay como un volcado de este polvillo sobre la zona que se pretende soldar, y del otro lado se va aspirando. Por último, de las que tenemos que ver acá, bueno, la TIG, que es un electrodo de tungsteno, el electrodo que genera la diferencia de potencial con el elemento que se va a soldar. No se funde, es la única donde se produce el elemento, no se funde, y el material de aporte viene por separado. Esta es muy útil para soldar distintos materiales, no es tan practicada para la unión con acero, se puede utilizar, pero en general es más utilizada para usarlo con otros metales.
Bien, hasta aquí tenemos los distintos procedimientos validados que podríamos practicar. Es decir, nosotros queremos soldar, bueno, tenemos que establecer con qué procedimiento lo vamos a hacer, y en dónde lo vamos a hacer, generar una atmósfera adecuada y un elemento de acopio de estos materiales. Estos electrodos, con este material de revestimiento y todos los materiales de revestimiento, no pueden estar sometidos a humedad, a diferencia de temperatura. De hecho, hay hornos a donde se los mantiene a una temperatura donde el material no ingresa, digamos, hornos de secado, para que el material no se impregne con humedad, con agua, y afecte el procedimiento de soldadura. ¿Me explico? Es decir, que el procedimiento de soldadura es clave. La organización para soldar es clave. Digamos, la colocación en la posición correcta del elemento a soldar es definitivo. No es lo mismo soldar hacia abajo que hacia arriba, genera una mayor dificultad. Y además genera que algunos procedimientos no se pueden aplicar. Completado esto, bueno, ¿qué soldaduras se pueden realizar en estructuras? Bueno, digamos que 3. Soldadura a tope. ¿Cuáles son las soldaduras a tope? Bueno, las soldaduras en donde los elementos quedan en el mismo plano. En general, si son muy finitos, directamente se les puede hacer la soldadura en el mismo elemento. Si tienen menos de un cuarto de espesor, se podrían hacer las soldaduras sin preparar. Pero cuando las chapas a unir o los elementos que se van a soldar ya tienen cierto espesor, en general las soldaduras a tope vienen acompañadas de una preparación de los bordes a soldar. Esa preparación es un trabajo que se imaginan, que es biselar todos unos bordes a soldar, es un trabajo extra en la fabricación de la estructura, que si se puede evitar es mucho mejor, porque cada trabajo que se pueda evitar en la fabricación de la estructura es mucho mejor evitarlo. El preparado de todas las superficies para después soldarlas es un trabajo adicional. ¿Por qué explico esto? Porque a veces es conveniente hacer las soldaduras de filete. ¿Qué son las soldaduras de filete? Las soldaduras en donde se ponen dos elementos en posición de un ángulo de 90 grados, los elementos a unir se colocan en posición de 90 grados y se genera un filete de soldadura en la cara de la unión, en el ángulo de la unión, con cierto cateto y cierta altura de garganta. Esa es la soldadura de filete. En esta soldadura de filete no hace falta un desbaste de un preparado de la superficie como en la anterior en chapas gruesas. A veces, cuando no hay posibilidad de hacer ninguna de estas dos, se recurre a la soldadura de tapón o de muesca. ¿Qué es esto? Bueno, cuando hace falta unir dos elementos que están solapados y que uno tapa al otro, bueno, a veces se hace ciertas perforaciones en el de arriba, se generan muescas, aberturas, y se hace esta soldadura a tope de muesca o tapón, como se ve acá abajo en la filmina. Entonces tenemos 3 tipos de soldadura: la soldadura a tope, la soldadura de filete, la soldadura de tapón o de muesca. En las soldaduras a tope, como vimos, se realiza una sobremonta, que es una diferencia de altura en la cara. Ya vamos a ver, vemos un poquito de la nomenclatura. La cara es la parte ancha, la parte vista de la soldadura, y la raíz es lo que está en el fondo, lo que queda atrás de donde nosotros estamos soldando, ¿no? La cara es el lado visible, el lado que queda hacia el soldador. Se sobremonta normalmente en estas soldaduras entre 1 milímetro y 3 milímetros de sobremonta, ¿no? Y no se hace sobremonta cuando hay riesgo de fatiga. En la raíz, a veces se hace un repaso sobre la raíz,
Cuando se puede, se arma la soldadura de un lado y después se da vuelta la pieza y se repasa con soldadura a la raíz. Bueno, como les dije antes, se puede pensar rectas, sin preparación y con preparación de los bordes. ¿Qué decirle de la preparación de los bordes? Bueno, básicamente piensen que el cateto más grueso que se puede unir a una soldadura no va a poder superar el centímetro, digamos, ¿no? Nosotros no podemos pensar en soldaduras de 5 centímetros de espesor, ¿me explico? Es una locura pensar en eso. Es decir, hay que pensar que el máximo espesor que uno puede lograr en soldaduras y va a estar en el orden de los 10 milímetros como exagerados, ¿eh? Digamos que 8 milímetros, por ahí. Entonces, para poder generar una unión de un elemento que tiene un espesor mayores a esas dimensiones, y además que es difícil hacer soldaduras tan espesas, hay que hacer varias pasadas, se recalienta mucho el material. Entonces, generar estas uniones implican todo un trabajo. Básicamente el primero es la preparación de soldadura, es decir, generar estos ámbitos de recepción a donde se puedan adecuadamente hacer estas sucesivas pasadas para generar esta garganta de soldadura. ¿Me explico? ¿Cuáles son los distintos procedimientos de soldadura? Esto es en la soldadura a tope, entonces la característica es que en chapas finas se podrá no hacer preparado, pero en chapas gruesas, para soldaduras a tope, va a haber que hacer un preparado que implica un biselado de los bordes con algún formato. Se habla de biselado en J, en B, en K, en diferentes formatos, se verá. Acá hay en la planilla habla de biselado en U, biselado en J, doble bisel, simple bisel. Obviamente simple bisel es más simple de trabajar que biselar las dos chapas. Bien. Con respecto a las posiciones de soldadura, bueno, esto tiene que ver otra vez con la posibilidad técnica con la que se pueda contarlas. Las máquinas y los soldadores, la capacidad que pueden hacer. Y dan cuenta digamos, del tipo de soldadura. Calificado para hacer soldadura plana y horizontal. Calificado para hacer soldadura plana, horizontal, vertical, sobre cabeza. ¿De qué está hablando? Bueno, las soldaduras planas son estas. Las que directamente la soldadura se vuelca como si fuera en un receptáculo que por gravedad contiene la soldadura. ¿Sí? Esas son las soldaduras planas. ¿Por qué? Son las primeras tres de la izquierda. Acá tenemos dos chapas, una soldadura de filete plana, en donde se ubica en la zona del filete de manera tal de poder ejecutar la soldadura más fácil, que es esta plana, donde el líquido queda, ese charco de soldadura, queda contenido en este receptáculo. También si son dos chapas, la soldadura plana es tener las chapas, digamos, hacia abajo y otra vez generando el espacio donde por gravedad la soldadura se va a retener. Y en soldaduras de caños habrá que hacer algo parecido de manera tal de soldar siempre hacia abajo, ir girando el caño. De todas estas maneras se puede generar una soldadura plana. En una soldadura horizontal ya puede haber una posición en donde sí es horizontal, pero no es bajo mano, no es hacia abajo. ¿Me explico? Entonces a eso se llama una soldadura horizontal. Se hace en un procedimiento horizontal, pero no hacia abajo. Una soldadura vertical es otra vez una soldadura donde estás soldando un recorrido vertical. Y la soldadura sobre cabeza es donde el recorrido siempre es hacia arriba. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer porque en casi todos estos procedimientos que yo le expliqué, hay como en esta atmósfera que se genera de recubrimiento de la soldadura, hay esta ionización y productos y
digamos, ida y vuelta de elementos que van del ánodo al cátodo, hay como un direccionamiento de las gotas de acero en esa dirección. Por cuestiones de corriente nomás, hay un direccionamiento de esas gotas de acero. Es decir, que se puede hacer. Lo único es, como se imaginarán, es bastante más dificultoso. Alejandro, Sí. me cuesta ver la diferencia entre las dos que están arriba a la derecha. Si bien usted uno explicó que es vertical y la otra es sobre cabeza, En una, las veo medio similares. a estas dos, Exactamente, sí. A las el, dos yo la pondría como sobre el cabeza. recorrido de soldadura es así, acá. Ah, lo estaba viendo mal, listo, olvídese. Claro, el Ahí recorrido. vi cómo está posicionada la. Claro, claro. El recorrido de soldadura Perfecto. es acá, es así, acá, es en vertical. Y el recorrido de soldadura es arriba al costado de tu cabeza, digamos, ¿no? Sí, vi mal posicionada la figura. Claro. Disculpe. No, no pasa nada. No, los que son por ahí difíciles de ver es estos del caño, pero bueno, en todos estos es desde dónde lo atacás, ¿no? Si vos lo atacás, depende de dónde vos lo atacás, será horizontal, plana, vertical o sobre cabeza el caño. Hay que ver la posibilidad que vos tenés, pues si el caño ya está montado, bueno, hay que ver. Lo concreto es que esto es para saber de qué hablamos. Hablamos cuando hablamos de soldadura plana, o soldadura horizontal, soldadura vertical, hablamos de la posición en que se va a ubicar el soldador respecto de la pieza soldada. En cuestión de simbología, bueno, otra vez a grandes rasgos, en las soldaduras a tope se hace este simbolito para indicar que es una soldadura a tope. En las soldaduras de filete, este simbolito. En general se indica acá soldadura de filete de los dos lados, el cateto y la cantidad de centímetros que se deben aplicar. Fíjense que para una soldadura acá paso peregrino, que se llama soldadura de un lado y soldadura del otro, soldadura de un lado y soldadura del otro, acá está indicado soldaduras de ambos lados desfasadas, indica la simbología, siempre de 3 centímetros de cateto y de 10 centímetros de longitud. Bueno, largo mínimo, 4 catetos es el largo mínimo de una soldadura. En cordones discontinuos o alternados, 4 centímetros. Si tenemos que hacer esto, que acá dice 3, el mínimo de reglamento es 4 centímetros. Bien, pasamos ahora a otro temita, que no tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con que siempre se produce este cambio molecular que se produce con la soldadura y el metal. Aparecen como 3 zonas. Aparece las zonas en la junta del metal base, A, el metal base, la zona afectada por el calor, B, una zona que es originalmente de metal base, pero que ha sufrido una transformación química en su organización molecular. ¿Se acuerdan de los cambios que se producen, las distintas fases que se producen en el acero en la fabricación? Bueno, acá producto del calor se transformó el acero, se hizo más perlita o más. Y esto implica la fragilidad de esta zona de modificación de la composición. Y el depósito de soldadura, está una zona donde el material acá es material de aporte, para la soldadura. Entonces aparecen estas 3 zonas: la zona del material base, la SAC, la zona afectada por el calor, y la zona del material de soldadura, la zona que tiene el material de soldadura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esto? Bueno, básicamente no sobrecalentar. Básicamente utilizar un procedimiento de soldadura que sea adecuado
para la fusión con el material base que se va a hacer. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo diseñamos? Bueno, alguna vez hay que hablar, cuando uno tiene que empezar, alguna vez tiene que hablar con un especialista en soldadura en su taller para que les dé algunos procedimientos y después uno va aprendiendo también de eso, ¿me explico? Pero como todo, alguien tiene que enseñarte la especificidad del procedimiento para que no se produzcan una SAC que afecte a la producción de la estructura. Fíjense que nosotros como estructuralistas por ahí no vamos a poder hacer este control químico. Lo único que vamos a poder hacer es controlar cómo se están realizando las soldaduras que nosotros vamos a firmar en los planos, ¿me explico? Se están haciendo con un procedimiento, la mano de obra está certificada y calificada, hay controles de soldadura, hay una inspección, bueno, eso es lo que nosotros como estructuralistas vamos a poder controlar y vamos a necesitar de asesores en soldadura para que nos digan qué pasa con estas cosas que hoy yo les estoy comentando que suceden cuando generamos una unión por soldadura metálica. ¿Me explico? Si nosotros podemos saber cuál es una característica de un cordón adecuado. En general, el cordón adecuado será donde el ancho será 3 veces la profundidad del cordón. Es decir, la relación entre ancho y profundidad tendría que ser 3 medios. Esta es una soldadura donde es muy angosta y muy profunda. Es factible que aparezcan fisuras en el centro de la soldadura. Y en estas, donde el ancho es demasiado grande con respecto a la profundidad, también pueden aparecer tensiones que provoquen fisuras superficiales. El cordón más sano deberá ser el cordón guiado por la regla de los 3 medios. Decíamos hace un rato que buscaremos que estas soldaduras se realicen con un procedimiento calificado, con condiciones apropiadas de trabajo. Fíjense que si nosotros requerimos que haya cierta atmósfera alrededor de la soldadura para que esa transformación instantánea se produzca en las condiciones en las que está proyectada, sin el ingreso de oxígeno, y donde no hayan enfriamientos anticipados de ese charco de soldadura, necesitamos unas condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, condiciones apropiadas de trabajo, equipo apropiado para que se produzcan las diferencias de potencial, las intensidades de corriente, personal calificado y entrenado adecuadamente y control de calidad. De esta manera, trabajando sobre estos ítems, nosotros vamos a poder mejorar las condiciones de soldadura sobre una estructura metálica. Sin embargo, en los controles, bueno, habrá que buscar las fallas posibles que pueda haber. ¿Cuáles son las fallas posibles? Bueno, vamos a hacer un punteíto rápido. Porosidad, falta o exceso de penetración. Acá, falta de penetración de un lado, o exceso de penetración, funde demasiado el material. Socavación. Fíjense que acá está socavado, reduce la dimensión, se ve en mi mouse, ¿no? Reduce la dimensión de la pieza, eso le llama socavación. Yo, profesor, disculpa Alejandro, yo veo una sola filmina hace rato que está quieta. No sé si soy el único. Acá. Y quizás tenés que volver a compartir, Daniel. No sé si se trabó. Avisen eso, miren que uno no. ¿Cuál veían? ¿Hasta acá habían visto? No, la anterior todavía, donde mostraba que
que se iba soldando de un lado y del otro por franjas. Ahí, Eso, esa. desde ahí. Esa es la que se quedó. Bueno, la de zona afectada por calor, la del SAC, zona afectada por el calor, era esta, donde acá se ve el metal base, la SAC y el metal de aporte. Fíjense que el metal tiene una granulometría distinta, es decir, que acá pierde la continuidad de proyecto el acero que nosotros tenemos, ¿no? La isotropía característica del acero se pierde un poquito acá, ¿no? Hay fases, se faceta, ¿no? Bueno, dijimos estas tres. Acá sí dijimos los cordones favorables y los procedimientos que favorecen la soldadura de calidad, las relaciones de los cordones, ¿sí? ¿Se ve ahora? Sí, sí, ahora se ve. Y acá estábamos viendo los defectos que vamos a buscar. La porosidad, la falta o exceso de penetración, salpicaduras, esto es muy habitual verlo, ¿no? Si hay salpicaduras por fuera, podemos sospechar que hay salpicaduras por dentro y que eso genera un debilitamiento, ¿no? En la masa. Socavaciones, a veces acá es donde se ve la pérdida de la sección del material, la que les mencionaba recién. Mordeduras, sobremonta o exceso o por defecto. Acá tenemos una sobremonta en exceso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esta sobremonta iba entre 1 y 3 milímetros? Acá parece que ya se pasó bastante, ¿no? Y aparecen fisuras por dentro de la soldadura en estos casos a veces. Inclusión de escoria, acá, que esto se ve por radiografía, por placa, estas escorias que quedó ocluida en el material, mordeduras. Alejandro, una pregunta. ¿Cómo te das cuenta si hay un exceso de penetración? Por eso, digamos, está del lado que no se ve, ¿no? No, por eso, no. Para inspecciones de soldadura, vamos a ver en un ratito, es por placas, las cosas que no se ven, es decir, ¿qué es lo que uno, no sé, a ver, Fede, hacete algún agregado si querés, pero para ver, Sí, yo te voy a comentar lo siguiente, ahora lo dejo hablar a Fede. ¿Vos se ve esta cara de esta soldadura? ¿Ves? Acá esta primera que yo te mostré, qué parejita, qué parejos son los bordes, a esta vez, estas soldaduras que están acá, qué parejas se ven, que acá tiene una fundición adecuada, incluso no es simétrica, pero es adecuada, con estas otras que yo estaba viendo acá. Empiezan a verse defectuosas. Si vos ves una soldadura que ya se ve muy así, muy despareja y demás, empiezas a dudar. No sé, Fede, ¿qué podés agregar vos de esto? no, sí, justamente. La primera inspección visual es encarar para lo que es el lado de la forma de la soldadura y las que tienen falta o exceso de penetración, además van a demostrar superficialmente o rugosidad o forma rara. En general, con exceso de penetración se generan socavaciones también, entonces como que va todo asociado. Para estar seguro es lo que dice Daniel, ensayos. Es la única forma que tenés de asegurarte. Pero si vos tenés un buen procedimiento de soldadura y un buen resultado superficial, nada, es como el primer indicador, ¿no? Y un control esporádico. Siempre en el taller tenés que tener un control esporádico cada tantos o una calificación anual del soldador, ¿no? Esa es otra forma. Pero sí, la mala soldadura se ve. Sí, de todas maneras les digo una cosa, a partir de esta clase posiblemente muchos de ustedes cuando vayan a taller, a partir de esta clase, o no sé, digamos, van a empezar a mirar más las soldaduras. Entonces, bueno, se van a ir dando cuenta solo de las características del soldador. Van a ver, cuando vean un buen soldador, van a ver una soldadura parejita, con una forma, una terminación brillante, superficial, sobre la superficie cuando le sacás la escoria. Incluso soldadores que
soldan con electrodo, la escoria se sale sola directamente. Si está Claro. bien hecha la costura, ni siquiera hay que golpearla para que se salga. O sea, son cuestiones de la práctica que, bueno, nada, uno va viendo. ¿Cómo se hace en un pliego de licitación si uno quiere tener seguridad? Bueno, en principio se requieren todas estas cosas. Se procederá un procedimiento calificado, extendido por un profesional responsable, experto, para ejecutar la soldadura que se deban realizar en la obra. Se producirán las condiciones apropiadas de trabajo en un taller con atmósfera controlada, con iluminación adecuada, con ventilación, bueno, equipos apropiados. Los equipos serán aprobados de acuerdo a la AWS para ejecutar. Personal calificado, el personal tendrá la calificación actualizada. Bueno, control de calidad, vamos a hablar, se realizarán los controles de calidad de acuerdo a qué. Bien, los controles de calidad los vamos a ver en un ratito, pero por tintas penetrantes, hay distintos, los vamos a ver en un ratito. Pero esto es lo último que faltaría que les explique respecto de la soldadura. Bueno, acá tenemos formas de falla de soldadura. Fíjense, esta es una fractura que aparece en la zona afectada por el calor. Acá tenemos un patín inferior de una viga que se biseló y que se soldó a un ala de una columna, y por acá adentro está el refuerzo, y donde se generó toda esta soldadura, apareció una fisura en la saca, en la zona afectada por el calor. Estas son algunas condiciones que pueden parecer. ¿Dónde miro cuando quiero controlar? Y bueno, en principio miremos la zona afectada por el calor. Esta parte y esta parte, veamos, controlémosla. Acá tenemos otra fisura de la zona afectada por el calor, ¿no? Distintas fisuras que pueden abrir en las uniones, distintas formas de fallas. Acá tenemos fisuras que aparecen en el mismo cordón. Acá tenemos la fisura que les comentaba antes, ¿no? Bueno, esta está mezclada acá, es una unión abulonada en donde el perfil está soldado sobre una placa base, y la fisura aparece otra vez en la zona afectada por el calor de la soldadura. ¿La ven acá? Estos son los lugares donde habrá que mirar a ver cómo está. ¿Cuáles son los ensayos posibles? Bueno, acá tenemos lo que estábamos hablando, ¿no? Lo último que nos faltaba. Fíjense, el primero que ponemos es inspección visual. Fíjense la fotita de inspección visual. Fíjense cómo se ve esta soldadura con la lupita acá cuando la mirás. Fíjense lo que se ve. Yo me enamoro de esa soldadura si la veo así tan parejita, ¿me explico? Es decir, da una sensación, pero con una prolijidad que, digamos, la inspección visual aporta ya una buena característica. Esto es lo primero que habrá que revisar. Hacer una inspección visual, que es lo más barato y lo más sencillo de hacer, con una lupa en todo caso, para ver si no hay fisuras, para verlas. Esas fisuras que estábamos hablando, que podían aparecer en la zona afectada por el calor, buscarlas con la lupa. La otra es líquidos penetrantes. ¿Qué es líquidos penetrantes? Bueno, un conjunto de tintas penetrantes que aparecen en aerosoles, como de distintas características. Con la primera limpio completamente la superficie, con la segunda Marca justamente es lo que va a ser de revelador, ¿no? Eso se pone y entra en los lugares más chiquitos y después se limpia nuevamente, y después él va a hacer que es como talco blanco, color blanco, que hace que salga, ¿no? Claro, hace este revelador, el último de los aerosoles, lo que hace es, le genera reacciona con el tubo anterior, es decir,
vos le aplicás el primero, lo limpiás con el segundo. Lo que puede haber quedado metido en un poro o una fisura, te lo revela el tercer aerosol. Cuando le tirás al tercero, lo que quedó ahí ocluido en un poro que no se limpió, aparece como revelado, como aparece acá en las imágenes, ¿no? Aparece como fluorescente. Entonces, fíjense que acá tenemos una soldadura de un equipo a presión que tiene algunos puntos de falla. O esta soldadura continua, que podría ser la de acá arriba, le pongo el líquido, la limpio y después cuando le pongo el revelador aparece tanto fosforescente, indica que tiene todo poros, está llena de poros. Por lo tanto, no tiene continuidad de acero. Sí, este ensayo nos lo había mostrado en Tecnología de los Materiales, el Bien. ingeniero Ivaldi. Este es uno de los más típicos que aparece para hacer correcciones, para hacer control de soldaduras. Partículas magnéticas, bueno, el de partículas magnéticas, este requiere que el material esté limpio, que la soldadura esté sin pinturas. El de partículas magnéticas, se agrupan las partículas, se le da una orientación, y las partículas quedan, se acomodan respecto de la soldadura. Otra vez, si se acomodan, se puede hacer incluso con pintura. Si se acomodan todas parejitas con la misma direccionalidad respecto de la soldadura es continua y pareja. Cuando empiezan a aparecer la granalla que uno le pone, las partículas magnéticas, que en definitiva es limadura de hierro, que uno le vuelca arriba de la soldadura, se orienta digamos, de una manera discontinua o despareja, es que la soldadura no es pareja y no hay continuidad del material, porque la transmisión magnética no se da pareja en la soldadura. Esta se puede hacer incluso con pintura, con elementos pintados. Lo otro que se hace es radiografía, ultrasonido o corrientes inducidas. En radiografías se hacen con proyecciones de las mismas, con proyecciones de radios gamma como a las personas, pero de otra longitud de onda mucho mayor, y se generan en placas que son sensibles a esos rayos, donde pasó a través de la soldadura, bueno, quema la placa, ¿me explico? Donde aparecen esas rayas oscuras, es que había un mayor un pasaje de esos rayos, por lo tanto, una fisura en el material de la soldadura. Ultrasonido, bueno, otra vez, con un aparato de ultrasonido se obtienen, en las radiografías acá tenemos abajo unos ejemplos de radiografías en donde también se ven discontinuidades, ven acá salpicaduras internos, inclusión de escoria en este segundo, que tiene las bolitas adentro. Fíjense en la de la tercera que se ve una fisura interna en la soldadura. ¿Qué se hace cuando aparecen, digamos, entonces, cuando se estableció un procedimiento de soldadura y se pide por pliego, por ejemplo, un porcentaje de radiografiado? ¿Qué se hace? Bueno, se establece un porcentaje de radiografiado de la estructura, de la cantidad de metros de soldadura. Bueno, habrá que radiografiar un 2%, un 1%, un 0,5%, el porcentaje que la obra demande. ¿Está bien? Y se van a obtener estos resultados. Si se obtiene un rango de aceptabilidad de las soldaduras mayor al 80, 90%, 95%, se puede llegar a dar por aprobada la obra. Pero si se tienen porcentajes menores al 80% o al 75%, la obra empieza a ser muy preocupante en las características, en las uniones soldadas. ¿Qué se hace? Bueno, en principio lo que se puede hacer es hacer radiografías de una muestra mayor del material
si uno usó placas por un 2%, hacerlas por un 10% o por un 15% o por un 20% y ver qué resultados da. Y si no, directamente ir a lo que haríamos sin pedir este 20% más de radiografía, que es levantar todas las soldaduras y hacerlas otra vez. Pero usted está loco, y no queda otra. Levantarla es con una moladora, sacar toda la soldadura y volverla a hacer, y volver a hacer todas las inspecciones. Por eso es que tan importante es hacerlas bien y con todos los procedimientos de movida, porque todos los arreglos posteriores en la soldadura son muy caros, muy difíciles, muy complicados y generan grandes problemas entre los clientes. ¿Me explico? Haciendo un poquito de hincapié en lo que dijo Daniel, es muy importante, además de saber que hay que controlarla, es saber hasta qué punto tiene sentido controlar o cuál es el rango de aceptación, como lo está definiendo Daniel. Nosotros vamos a hacer en general estructuras que, por ejemplo, tienen un rango de aceptación mucho más grande que lo que son estructuras sometidas a presión. Las estructuras sometidas a presión tienen requerimientos mucho más severos que los nuestros. Entonces no tendría sentido someter a las mismas normas nuestras soldaduras estructurales que la de un recipiente para un oleoducto, por ejemplo. ¿Por qué se los digo? Los pliegos licitatorios en general, o muchas veces, no la tienen muy clara qué es lo que piden, qué es lo que se necesita, y hacen un pliego genérico para todo, ¿sí? Así que es muy importante a la hora de cotizar, leer que lo que pidan tenga sentido, porque si no te pueden dejar afuera una obra que tranquilamente podría estar en pie, ¿sí? Y te generan un montón de problemas. Los requerimientos, los procedimientos de soldadura a nosotros nos vienen de los mecánicos. Me explico, de todos estos que hacen procedimiento, digamos, soldadura, calderería, lo que se llama calderería, recipientes a presión y demás. Ellos son los expertos en soldadura que nos transfieren después un poco de know-how a nosotros los estructuralistas que trabajamos con soldaduras más comunes. Bien, por último vamos a ver un poquito algo del cálculo. En soldaduras de filete, en soldaduras a tope, bueno, sobre monta ya dijimos que era la cara, la raíz, ya dijimos algo de nomenclatura. El espesor de soldadura, bueno, establece acá en la sección J, 2.1, soldaduras a tope, aparece que función del espesor del material más grueso a unir. Dependiendo del material más grueso a unir, el espesor de garganta mínimo está indicado en esta tabla. Es decir, que para penetración parcial, el espesor de garganta mínimo que nosotros le vamos a aplicar va a ser el que va a dar. Esta tabla va a ser mayor o igual al de esta tabla, dependiendo del elemento más grueso que nosotros vayamos a unir. En soldaduras de filete, bueno, lo que es importante es determinar en la soldadura de filete cuál es el área de soldadura. El área de soldadura va a ser el área de la garganta multiplicada por la longitud de la soldadura. Y el área de la garganta va a ser el 0,7 del cateto. Normalmente lo que nosotros podemos especificar es el cateto. Esto es lo que nosotros vemos de la soldadura. El cateto, la altura de la soldadura, esto es lo que nosotros podemos ver. Bueno, pero para determinar el área de la soldadura de filete, el área de la soldadura de filete va a ser el 0,7 del cateto. ¿Está bien? El largo mínimo es 4 catetos, o en cordones discontinuos o alternados, 4 centímetros. Es decir, sería lógico pensar en que no habría que hacer soldaduras de menos de 4 centímetros de largo cuando son soldaduras de filete, ¿no? De las otras tampoco, pero bueno, en las estructurales y de filete, hablar de 4 catetos, bueno, si el cateto es menos, si el cateto es 3, va a haber soldaduras de 1,5 centímetros. Sí, puede ser, en soldaduras de un cateto de
De 3 milímetros, sí, en soldaduras bien chiquitas. En soldaduras cuando empiezan a ser más grandes, los largos de soldaduras también están limitados por esto. Acá está la tabla que nos da el cateto mínimo, función del espesor del material base. En chapas menores a 6 milímetros, el cateto mínimo será 3, en chapas entre 6 y 12, 5, entre 12 y 20, 6, y mayores a 20, 8. Fíjense que tampoco podemos hacer catetos mucho más grandes, porque no se puede hacer una soldadura de 5 centímetros, como les decía hace un rato, ¿no? Y en general, si vamos a buscar que estas soldaduras tengan en chapas menores a 6 milímetros de espesor, el cateto será el ancho total de la chapa. Y en chapas mayores a 6 milímetros de espesor, habrá que dejar estos 2 milímetros, es decir, a ver, si uno está trabajando con una chapa de 8, habrá que hacer un cateto de 6, dejando estos 2 milímetros para poder identificar la soldadura. Si no, no se sabe si nos comimos la chapa, si nos comimos el borde o no. ¿Qué se va a verificar de la soldadura? Bueno, sería apropiado verificar la garganta de la soldadura, que va a ser esta fórmula de acá arriba. La resistencia de la unión estará dada por la resistencia del plano de soldadura. Es este plano en donde estará multiplicado este área de la soldadura, va a ser justamente este 707 del cateto multiplicado por el largo, será el valor del área de la soldadura. Y esta tensión de la soldadura la vamos a buscar en una tabla, que ahora la vamos a ver. Lo que es importante considerar que muchas veces habrá que hacer algunas consideraciones sobre estas tensiones, el área del metal base multiplicada por una tensión en el material base que puede haber sido afectada. Es decir, ver si es suficientemente holgado este valor en las áreas aledañas a la soldadura. Este procedimiento normalmente no se hace, normalmente uno se queda con pero en el reglamento en rigor está que habrá que verificar la zona afectada por el calor y la resistencia en el plano de soldadura, ¿no? Esta es la tabla que yo les mostraba. En general, en las soldaduras de filete, el factor de resistencia es 0,6 y la tensión a utilizar va a ser función de las tensiones de corte, el 0,6 del FE del material correspondiente, es decir, de la tensión de soldadura, de la tensión propia del material que se está utilizando como material de aporte. ¿Se acuerdan el material de la tensión del electrodo? Bueno, dependiendo, si nosotros vamos a verificar esta garganta de soldadura, al material que está acá tendremos que identificarlo. Función del electrodo que nosotros estuvimos utilizando, tendremos un valor de resistencia de ese material, multiplicado por 0,6 y a su vez por 0,6 por este factor de resistencia, vamos a tener estos valores de las resistencias de diseño de soldadura. Fíjense que en general, si se solicitan, si las solicitaciones de corte nosotros podemos adoptar como por defecto que nuestras soldaduras en general están trabajando al corte y como peor condición trabajan al corte, podemos decir que el material base lo vamos a multiplicar, el valor de resistencia del material base lo vamos a multiplicar por 0,6. Y en el factor de seguridad vamos a utilizar, dependiendo de lo que dice la tabla, entre 0,9 y 0,65. Para uniones con soldaduras de filete, por simplicidad, que es lo que intentaba comentar hace un rato,
se considera solo el corte como área, solo los esfuerzos de corte, solo las soldaduras trabajando con esfuerzos de corte. En este caso, la resistencia de diseño 2 va a venir dado por 0,6, por 0,6 por el material del electrodo, por el área de soldadura. Esta es la que en general nosotros vamos a verificar. Es decir, que en casi todas las cuentas que nosotros vamos a hacer, vamos a verificar con esta ecuación. Con 0,6 de los 0,6 del material del electrodo por la longitud de la soldadura. Estas son las uniones, a ver, porque yo me estoy tapando acá, claro. Estas anteriores serán para soldadura, para uniones a tope, estas que estaba indicando antes. Las uniones a tope en general son uniones que no se calculan porque uno completa todo el material, pero en uniones a filete, que son esta tablita que les estaba mostrando acá, que son las que vamos a calcular, en general vamos a utilizar la transmisión de esfuerzos por esfuerzos de corte, por eso está este 0,6 por FW. Este FW es la tensión última del material de la soldadura. El 0,6 es el factor que nos indica acá el reglamento de seguridad, y el área de soldadura es la garganta por la longitud. Bueno, acá tenemos un ejemplo que también está en el campus, de un calculito. Una vez seleccionado el cateto, función de las chapas unir, función del espesor mínimo y el espesor máximo de las chapas unir, seleccionado el cateto, determinar la resistencia de diseño por longitud en 1 centímetro de longitud, y a partir de eso definir la cantidad de centímetros que uno necesita. Entonces fíjense que pongo el 0,6 por el 0,6 del material de resistencia del electrodo, por el área, es decir, digamos, el área es el 0,7 del cateto por 1 centímetro de longitud. Con esta fórmula, si yo adopté un espesor de soldadura, adopto CD igual a CD del electrodo, y adopto un electrodo, tengo, en base a este electrodo que es 7013, un electrodo 70 tiene 400 megapascales de tensión última. El cateto es de 7 milímetros, por lo tanto la garganta es 0,7 por 7, por 1 centímetro, y acá tengo la resistencia de diseño de 1 centímetro de longitud de soldadura. 8,55 kilonewtons. Función de la carga que yo pretendo transmitir, bueno, me fijo en qué zonas puedo generar la soldadura de filete. Pero fíjense que esta formulita, con el valor de la tensión de resistencia del material, y adoptando esto, y adoptando esto, ustedes ya tienen un valor de carga de diseño por centímetro de soldadura. Y con esta carga de diseño por centímetro de soldadura, después habrá que ubicar las soldaduras en las zonas donde nosotros podamos ubicarlas de acuerdo a los elementos que nosotros vamos a unir. Fíjense que en esta consideración de diseño de una soldadura, nosotros decimos que o se va a requerir que la carga se reparta simétricamente en la unión, ¿me explico? Es decir, y que vaya al baricentro de la unión. Al baricentro de la unión, justamente, al baricentro de la unión soldada, es decir, que la carga, estas
resistencia de diseño, ¿dónde va a estar dada esta resistencia de diseño por centímetro? ¿En cualquier lugar? No, en el baricentro de la unión. Si la unión que yo puedo realizar no puede estar alineada, o la carga no puede estar alineada con el baricentro de la unión, se generan excentricidades, esfuerzos de excentricidades que hay que calcularlos. Nosotros tenemos que calcular el baricentro, dónde queda el baricentro de las posibilidades de esta unión que nosotros podemos realizar por soldadura. Para eso adoptamos longitudes en función de la configuración que nosotros tenemos y determinamos el baricentro de la soldadura para un cateto de 1 centímetro, ¿me explico? Independientemente de cuánto sea el cateto y la garganta de la soldadura que nosotros vamos a aplicar, tomando una de 1 centímetro, determinamos el baricentro de estas longitudes que nosotros podemos hacer. Determinado el baricentro de esas longitudes, podemos sacar las características de inercia que tiene estos elementos de la unión. Y además, conociendo el baricentro, podemos trasladar las cargas, que es lo más importante, al baricentro de esta unión, que son efectivamente las cargas que va a tener que soportar. A ver si volvemos a repasar un poquito cómo es la cosa. Cuando la carga no está alineada simétricamente con la soldadura, la carga no pasa por el baricentro de la soldadura, se producen una excentricidad de la carga que genera normalmente un momento, un torsor sobre la soldadura. Y para eso hay que determinarlo. Para trasladar la carga hay que conocer el baricentro. El baricentro se determina con estas fórmulas que les comenté, están indicadas acá arriba, ¿no? El baricentro de la soldadura, función de las longitudes, estableciendo a partir de, ubicando 2 ejes coordenados, se determina el baricentro de la soldadura. Y a ese baricentro habrá que determinar cuál es la carga requerida, pasa por corte, y el momento torsor requerido, que va a ser la carga por la distancia a ese baricentro. ¿Lo ven acá abajo? Es decir, que cuando la carga no pasa por el centro de corte de la soldadura, no pasa por el baricentro de la soldadura, habrá que determinar cuánto es el momento torsor que soporta esa soldadura. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos otra vez el procedimiento para la determinación del baricentro de la soldadura, función de un cateto de 1 centímetro de soldadura, acá. Y acá tenemos el cálculo de las tensiones de corte producidas por estos esfuerzos. Por el esfuerzo de corte trasladado al baricentro de la soldadura y el momento torsor que se aplica a esta soldadura. El momento torsor dividido, el momento de inercia polar dividido en la distancia al baricentro de cada uno de estos elementos. En este caso, el centímetro cuadrado más solicitado va a ser el centímetro cuadrado que está más alejado del baricentro. Por eso nosotros vamos a verificar la soldadura en este centímetro cuadrado. Nosotros vamos a verificar que la resistencia de esta soldadura sea mayor a la resistencia requerida para este centímetro cuadrado. ¿Y cuál va a ser la resistencia requerida en este centímetro cuadrado? Bueno, va a ser la raíz cuadrada de las tensiones producto del momento torsor
y las tensiones producto de los esfuerzos de corte. Determinadas estas tensiones requeridas se verificará con la resistencia de diseño de esa soldadura. Acá tenemos la resistencia de diseño de 1 centímetro cuadrado de este borde soldado. Bien, es un tema complejo para pasarlo así tan rápido. Yo trato de hacerle una pasada de alguna manera, como para poder mostrarles todo el panorama del tema de soldadura y después ver cada una de estas cuestiones, ¿no? La cuestión de la construcción del diseño de la soldadura, el cálculo, la cuestión de de cómo se bloquea en el plano, cuáles son las cosas que hay que verificar, dónde se puede hacer, para qué sirve. Está presentado de alguna manera la lógica de la soldadura. No sé si queda alguna duda, si hay alguna pregunta que quieran hacer de lo que estuvimos hablando.